Bien, otro de los temas interesantes de la semana fue una batería de leyes en la presentación de Cristina, quien está hablando en este momento en cadena nacional. En el Congreso, una batería de proyectos de ley que irán al Congreso, entre ellos el proyecto de ley de actores, del que mucho se ha dicho y se va a seguir diciendo, ¿no? Sí, así es. El martes 15 de septiembre, hace unos pocos días, se llevó a cabo un novedoso proyecto por el reconocimiento a los actores como trabajadores, por el derecho laboral de los trabajadores. Un proyecto muy interesante y muy esperado por todo el mundo, la verdad. Bien, y para hablar un poquito de eso vamos a seguir profundizando, pero tenemos en línea al diputado nacional del Partido Solidario, quien ha presentado el proyecto, Juan Carlos Junio. Juan, ¿cómo te va? Te saludamos de acá de Incorregibles. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes de preguntarte por este proyecto tan interesante que comentaba acá mi compañera, quería pedirte una breve reflexión sobre, no sé, ya no sé cómo llamarlo, digamos, lo que está aconteciendo en Tucumán y la repercusión que esto tiene a nivel nacional. ¿Cómo lo viviste esta semana? Bueno, yo creo que es un hecho de una enorme gravedad. Uno no termina de sorprenderse, pero demuestra acabadamente que la derecha conservadora tiene una fuerte determinación política de no reparar en absolutamente nada para obturar el proceso electoral democrático de la Argentina, y que el kirchnerismo, que todo indica va a triunfar en la elección de octubre, no llegue a concretarse, a materializarse ese triunfo político que le daría continuidad al actual proyecto económico, social y cultural. Claro. Están haciendo algo muy parecido a lo que hacen en otros países del continente, lo cual ratifica la idea de tantos de nosotros de que hay una estrategia continental de contraofensiva, yo diría, del imperialismo, después de un tiempo en el que estuvo en cierto estado de marasmo, porque se dedicó a otros problemas internacionales y también después de Mar del Plata, en fin. Lo cierto es que, en fin, acá hay un desconocimiento de la voluntad popular, hay una decisión de la justicia absolutamente insostenible desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la argumentación, y hay yo diría, un desprecio al sistema institucional argentino con tal de generar una situación de caos y de deslegitimación del gobierno nacional. O sea, están jugando con fuego ya no solo con el kirchnerismo, sino con el sistema democrático, y habría que esperar, ya lo han demostrado, de aquí a la elección de octubre, todo tipo de iniciativas de este tipo, ¿no? Así es. Juan Carlos, ¿cómo te va? Te saluda Wendy. Hola, Wendy. ¿Cómo te va? Bien. Quería retomar un poco y volver al tema del proyecto de ley. Y quería preguntarte en qué consiste este proyecto de ley, qué regula y por qué crees que esperaron tanto para sacar un proyecto de ley como este los legisladores. Bueno, en realidad vamos por orden. Lo primero que me plantease básicamente en qué consiste. Los actores, actrices, aunque no son los únicos, yo personalmente tengo un proyecto sobre escritores literarios y directores de cine, no son considerados históricamente en la Argentina como una profesión específica. Al no considerarse como trabajadores con una profesión específica, como son considerados los bancarios, los albañiles, los metalúrgicos, los empleados públicos o los periodistas, o sea, la mayoría de los trabajadores argentinos, no tienen entonces derechos ni laborales ni previsionales, jubilatorios. Lo que hace este proyecto de ley es atender un reclamo histórico de la Asociación Argentina de Actores, del gremio, digo histórico, digo durante décadas, sí. En línea a que sean considerados trabajadores. Yo agrego que los actores y actrices no solo son hacedores de cultura, sino que son también trabajadores, y al considerárselo trabajadores en relación de dependencia, los empleadores deben hacer sus aportes, lo que se llaman los aportes patronales, los propios trabajadores tienen que hacer sus aportes, y desde allí entonces pasarán a igualarse con otros trabajadores
y entonces podrán acceder a la jubilación como todos, a las vacaciones como todos, al aguinaldo como todos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que se cumple, diría, un derecho que se lo tienen bien merecido, porque bueno, además los actores hacen un aporte a la cultura nacional muy, pero muy especial, así que esencialmente de eso se trata. En todo caso, habría que aclarar también, es imprescindible, que no es un oficio común, no hay un empleador común, sino que se trata de multiempleo. Los actores y actrices trabajan en la televisión, en la radio, hacen publicidad, en el cine, por lo tanto eso es una dificultad real. Hay muchos empleadores y además hay otro factor, que es la discontinuidad laboral. Trabajan 4 meses, 2 no, y así sucesivamente. Así que eso está atendido técnicamente por la ley, se le encontró una respuesta a esa peculiaridad, justamente lo dijo la presidenta el otro día cuando lo anunció, y bueno, así estamos todos, yo diría, muy felices con tener un derecho más. Vos dijiste además por qué no se hizo antes. Tal cual. Ni el Poder Ejecutivo ni los legisladores. Bueno, es muy difícil responder a eso, porque hay muchísimas cosas que debieran hacerse hace muchos años durante nuestro proyecto kirchnerista y mucho antes también, y se van haciendo en la medida que maduran las condiciones, en la medida que los propios actores sociales luchan y reclaman por eso. Hay infinidad de factores que confluyen y entonces hay condiciones políticas y económicas y presupuestarias que hacen que algunas cosas trascendentes se puedan hacer y otras no se pueden hacer. Yo te voy a decir que algo que no está ligado a tu pregunta, que creo que es genuina, pero nosotros votamos YPF hace 2 años y se nos reprochó porque no se hizo antes. Sí, claro. Y votamos la ley de estatización de los fondos de privatización y pensión, y por qué no se hizo antes, y la ley de medios también. O sea que en realidad todo se puede hacer antes, como cada uno de nosotros en nuestra vida, cuando hacemos cosas que podríamos haber hecho antes. No es lo mismo la política y la sociedad que la vida de una persona, pero de alguna manera creo que sirve. Lo cierto es que, bueno, ahora hubo una sensibilidad particularmente de la Presidenta de la Nación, toma estado parlamentario en los próximos días y esperemos que tengamos, como dijeron los reformistas el 18, una vergüenza menos y un derecho más. Así es. Juan Carlos, una consulta más. Vos nos comentaste que estás profundizando también sobre la ley para otros actores de la cultura. Sí. ¿Podrías profundizar un poquito en eso? Sí, yo tengo 2 iniciativas que llevo ya hace un buen tiempo. Una sobre los escritores literarios, quiere decir los escritores novelistas, poetas, narradores, o sea, no escritores que escriben de derecho, que son abogados, o de medicina, que son médicos, que tienen derechos jubilatorios. Los escritores, ocurre con los escritores literarios algo muy parecido, casi idéntico a lo que acabo de explicar de los actores. No son considerados en la legislación argentina, no hay una profesión de escritor, y eso hace que ocurra lo mismo que acabo de explicar con los actores. Por lo tanto, ahí tenemos una deuda. Yo tengo un proyecto para justamente la jubilación de los escritores, que hacen un enorme aporte a la cultura nacional. Una minoría son famosos, logran obtener ingresos, pero una gran mayoría no lo hacen, y entonces muchísimos jóvenes que tienen vocación y gente de edad mediana, también al no tener un horizonte jubilatorio, y ya de por sí la profesión es muy dura, entonces eso debilita. Así que y con los directores de cine, que también hay 20, 30 muy famosos y exitosos, y hay otros centenares, y tengo otro proyecto similar, y bueno, están las comisiones del Parlamento, y estoy luchando para tener el consenso, el presupuesto, los estudios jurídicos, las comparaciones con otros gremios, y bueno, vamos a ver si antes de fin de año los puedo sacar.
Juan Carlos, te agradezco muchísimo la comunicación, completo el informe. Creo que lo que sucedió el otro día en La Rosada, también incluso, digamos, con el proyecto que se avecina de la ley del deporte y el de la ley de promoción de juventud, me parece. Sí, efectivamente, son todos juntos, digamos, una materia de legislación que tiende a lo mismo, ¿no? Digamos, a garantizar el registro y la legalización de los derechos sociales, de alguna manera, la legitimación, digamos, jurídica de los derechos sociales. Sí, si ustedes ven la emoción que tenían los actores, está claro que lo que privilegiaban en su corazón y en su mente es el hecho de que hoy se logró. Bien, está clarísimo. Bueno, saludarte, felicitarte por las actividades de las que siempre estoy al tanto del Centro Cultural de la Cooperación, algo siempre para recomendar como iniciativa, y bueno, te mando un abrazo hasta cualquier contacto. Bueno, gracias a todos ustedes por llamar. Gracias, por Juan favor. Carlos. Chao. Pasaba Juan Carlos Junio, diputado del Partido Solidario del Frente para la Victoria, comentando de este proyecto de ley de actores. Vamos a comentar después, ¿te parece? Después de la música un poquito más. Dale. Porque tenemos algunos temitas más. Vamos a escuchar un poco de música, Rebosado de Encías Sangrantes.